El cuchillo que Javier me clavó en el pecho durante la consagración no tocó mi piel. Esa es la verdad, tan absurda, tan escandalosa, tan imposible como suena. Aún ahora, mis manos tiemblan al recordar la certeza de la muerte que se acercaba y la aterradora ausencia de ella. Fue en el momento más sagrado de la Santa Misa, en el corazón de la transformación, cuando la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Allí, en el altar, ante los ojos atónitos de toda mi congregación de Santa Brígida, un hombre poseído por una furia tan fría como el acero me atacó. Recuerdo cada detalle con una nitidez que quema. El silencio denso de la elevación, el murmullo de las oraciones personales. Yo, el Padre Miguel, con la hostia consagrada entre mis dedos, sintiendo la presencia inefable del Señor. Y entonces, el primer indicio de algo mal, un movimiento brusco en el rabillo de mi ojo. Un jadeo ahogado de alguien en la primera fila. Levanté la mirada justo a tiempo para ver a Javier que había sido una sombra en la última banca por semanas, abalanzarse. Venía con el rostro desfigurado por el odio y la desesperación, el brazo extendido, empuñando un cuchillo de cocina, un objeto tan mundano, tan brutalmente ajeno a la santidad del presbiterio. El tiempo se estiró, se retorció. Pude ver el filo relucir bajo las luces del altar. Pude percibir el eco de un grito colectivo que se ahogaba en la garganta de mi gente. Mis propios ojos se abrieron desmesuradamente, no por el terror a la muerte, un sacerdote debe estar siempre preparado, sino por la profanación, por el sacrilegio inminente. No tuve tiempo de reaccionar, de esquivarme. Mi misión, mi deber, era mantener la hostia en alto, inmaculada. La vi venir hacia mi corazón, hacia el centro de mi pecho, con una velocidad despiadada. Cerré los ojos, recé un Ave María en un suspiro que nadie pudo escuchar. Esperaba el frío del metal, la punzada de dolor, la sangre. Esperaba el final, pero no hubo final. Se escuchó, sí, un golpe seco, un sonido metálico, estridente, que resonó en el templo como un martillazo en el cráneo. Mis ojos se abrieron de golpe, impulsados por la confusión, por la incredulidad. No había dolor, no había frío. Sentí una vibración extraña, una especie de eco en mi pecho, como si el cuchillo hubiera chocado contra algo, pero no contra mí. Miré hacia abajo, hacia mi sotana. Imposible. El cuchillo no estaba hundido en mi carne, estaba allí, detenido, apenas a milímetros de la tela negra, el filo apuntando directamente a mi corazón, pero no tocándolo. Era como si una barrera invisible, infranqueable, lo hubiese detenido en seco. El silencio que siguió a aquel golpe fue sepulcral, un silencio que pesaba, que asfixiaba, que era más aterrador que cualquier grito. Mi congregación, paralizada en sus bancas, con los rostros pálidos y los ojos fijos, no emitía ni un solo sonido. Todos habíamos visto lo mismo. Todos habíamos presenciado la puñalada. Todos éramos testigos de la aberración. Y luego ese silencio se rompió. No por mi lamento, no por la conmoción de los feligreses. Se rompió por un sollozo. Un sollozo que venía de Javier, el hombre que intentó matarme. Cayó de rodillas en el presbiterio, el cuchillo resbalando de sus dedos inertes y estrellándose contra el mármol con un último tintineo. Su rostro, antes lleno de furia, ahora estaba descompuesto por la incredulidad, por un miedo que yo no había visto ni en los más recalcitrantes de mis pecadores. Su boca se abría y cerraba, intentando articular algo que no salía. Miraba el cuchillo torcido en el suelo, luego a mí, luego a su propia mano vacía, como si hubiese perdido la razón. Nadie entendía. Yo mismo no lo entendía. Permanecía de pie, ileso. Mis manos aún sostenían la hostia sagrada que brillaba, inmaculada, bajo la luz del altar, como si nada hubiera ocurrido. Ni un rasguño en mi sotana, ni una gota de sangre, ni una marca en mi piel. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser real lo que acababa de suceder? El arma asesina yacía a mis pies, retorcida sobre sí misma, la hoja doblada en un ángulo imposible, como si hubiera chocado contra una pared de acero. Pero allí no había nada. Solo el aire. Solo el espacio entre la hoja y mi corazón. La tensión en la iglesia era insoportable. Era un nudo apretado de terror, asombro y una abrumadora sensación de lo imposible. Mi mente, entrenada en la lógica de la teología y la razón, se negaba a procesar lo que mis ojos y mis sentidos acababan de experimentar. Un sacerdote atacado en el altar, sí, eso era horrible pero comprensible en un mundo caído. Pero ileso, deteniendo una puñalada con nada más que el aire. Era una contradicción que desafiaba toda ley natural, toda explicación humana. En ese instante me convertí en el centro de un misterio que era tanto divino como aterrador. Fue un milagro, una ilusión, una intervención. Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no había respuestas. Solo la fría, innegable evidencia. Yo seguía de pie, respirando, sosteniendo a Cristo.
Y Javier, mi atacante, lloraba desconsolado, no por la culpa de un intento de asesinato, sino por el espanto de lo que había presenciado. Su incredulidad reflejaba la mía. No les pido que me crean sin más. Soy un hombre de fe, sí, pero también de razón. Lo que sucedió ese domingo, durante la consagración, en mi humilde iglesia de Santa Brígida, desafía a ambas. No intentaré explicarlo ahora, no podría. En ese momento solo sentí la sobrecogedora presencia de algo que estaba más allá de mi comprensión, algo que tocaba lo sagrado de una manera que jamás había experimentado. Esa es la puñalada que no sangró. Ese es el principio de esta historia. Prepárense, porque lo que vino después es aún más extraordinario, y la revelación de ese día, la verdad de lo que detuvo el acero, les dejará sin aliento. El cuchillo que no sangró. Aún me resuenan esas palabras del capítulo anterior. Un eco que intenta dar forma a lo inefable, a aquello que desafía la lógica y la razón, que se alza por encima de nuestra comprensión terrenal. Un evento que, por su naturaleza misma, exige un antes, un prólogo, un telón de fondo que prepare el alma para la magnitud de lo que se reveló aquel domingo. Y ese prólogo, mis queridos hijos en Cristo, no puede empezar sino con la figura de Javier. Antes de la luz azul y el aroma a rosas, antes de la puñalada que no encontró carne, antes de sus lágrimas de asombro y de su milagrosa transformación, él era... Bueno, era apenas una silueta en el telón de fondo de nuestra pequeña comunidad de Santa Brígida. Un hombre a quien la vida, o quizás la mano invisible del destino, había castigado de una manera que para él solo podía ser entendida como un olvido divino, una crueldad inexplicable. Nuestra Santa Brígida no es una metrópolis bulliciosa, ni un centro de grandes acontecimientos que acaparen los titulares. Es un pueblo que respira al ritmo pausado del campo, de las estaciones, un lugar donde las calles de tierra se levantan en nubes de polvo dorado al paso lento de los pocos coches y de las carretas, y donde las jacarandás florecen con una audacia púrpura en primavera, tiñendo el aire con un color vibrante que parece un himno a la vida y una promesa de renovación. Las mañanas aquí huelen a café de olla recién colado y a pan dulce de Doña Lupe, que despacha sus delicias desde su casa junto a la plaza principal, siempre con una sonrisa y una anécdota. Las tardes se llenan con las risas sin inhibiciones de los niños jugando a la pelota bajo la sombra de los viejos fresnos, y el tintineo melancólico y lejano de las campanas de mi iglesia, que por más de 30 años he tenido el honor y la bendición de llamar mi hogar espiritual. Yo, el Padre Miguel, párroco de esta humilde iglesia de Nuestra Señora de Santa Brígida, he visto crecer generaciones enteras, he bautizado a bebés que ahora traen a sus propios hijos a la pila, he unido en matrimonio a jóvenes que aún recuerdo con sus uniformes escolares, he consolado a los que lloran y he despedido a tantos que, en mi memoria, cada rostro es un capítulo, cada alma, un universo de experiencias y de fe. Pero Javier era diferente. No era un capítulo abierto en el gran libro de Santa Brígida, de esos que se leen en voz alta y se comentan en las tertulias del atrio después de misa. No, él era más bien una página medio arrancada, un margen borroso, una nota al pie de página que pocos se molestaban en descifrar. Antes de que la tragedia lo desfigurara por dentro y por fuera, lo sumiera en un abismo de rencor y desesperanza, no destacaba. Era uno de esos hombres que, por su naturaleza callada, o quizás por una humildad que rozaba la invisibilidad, se funden con el paisaje, pasan desapercibidos en la rutina diaria, como una sombra más en el vaivén del pueblo. Recuerdo que se dedicaba a la carpintería, un oficio noble y silencioso que a menudo atrae a almas introspectivas, a aquellos que encuentran consuelo en el arte de crear con las manos. Sus manos, fuertes y callosas, modelaban la madera con pericia, creando muebles que eran a la vez robustos y elegantes, piezas llenas de un respeto por la veta del árbol que hablaba de paciencia, precisión y una atención al detalle casi meditativa. Lo veía de vez en cuando, cargando tablas de pino en su camioneta vieja y destartalada, su figura musculosa moviéndose con la eficiencia silenciosa de quien domina su arte y su herramienta, o comprando el periódico en la única miscelánea del pueblo, su mirada siempre baja, evitando el contacto visual, un saludo breve con la cabeza, un asentimiento, nunca una conversación que superara la banalidad del clima o el precio del maíz. Para la mayoría, para mí mismo antes de aquel día, era simplemente el esposo de Elena. Y esa simple designación lo decía todo y nada a la vez. Ah, Elena. Ella sí era una presencia, una luz tenue pero constante en nuestra parroquia, un faro de fe en la quietud de nuestra comunidad, de fe tan pura como el agua de manantial. Sí, y tan clara como un cielo despejado de agosto. Era de esas almas que uno siente que están siempre en oración, no solo cuando doblan las rodillas frente al altar, sino en cada gesto, en cada palabra, en la manera en que preparaban el nixtamal para las tortillas o tendían la ropa al sol. Sus ojos, antes de que la enfermedad los opacara con el velo de la fatiga,
Tenían una chispa de ternura, una bondad inquebrantable y una profundidad que reflejaban una paz interior que pocas personas logran alcanzar en esta vida terrenal. Era la primera en llegar a misa cada domingo, con su rebozo de lana sobre los hombros, un rosario de cuentas de madera de olivo en las manos, la que ayudaba en las kermeses de la iglesia, preparando buñuelos con miel de piloncillo o aguas frescas de Jamaica y horchata, siempre con una sonrisa sincera y un espíritu servicial, la que siempre tenía una palabra amable para el triste, una sonrisa genuina para el desanimado, una limosna discreta para el necesitado, sin esperar nada a cambio. Y siempre, siempre venía acompañada de Javier. Él, a su lado, parecía más presente, más arraigado a la vida, como si la luz de ella lo sacara de las sombras de su introversión, lo anclara a la comunidad. Juntos eran un cuadro de quietud, de una felicidad sencilla que a menudo se veía reflejada en sus rostros mientras escuchaban la homilía desde los bancos de madera gastados por el tiempo. Él siempre la esperaba a la salida, con una mano posada gentilmente en su cintura al caminar. Un gesto silencioso de protección y amor que no necesitaba palabras para ser entendido, pero que a los ojos del pastor revelaba la profundidad de su vínculo. Un amor profundo, de esos que se forjan en el silencio de los años compartidos. La noticia de su enfermedad, aquel cáncer agresivo que mencioné, cayó sobre ellos como un rayo en un cielo despejado, sin previo aviso. De esos que devoran la vida con una celeridad aterradora, que no dan tregua ni esperanza, que no entienden de méritos ni de bondad. Recuerdo la tristeza que se extendió por el pueblo como una niebla fría y densa, cubriendo los rostros de todos con un velo de preocupación. Elena, siempre tan vital, tan llena de una fe que parecía inexpugnable, ahora postrada en una cama. Mi deber como sacerdote es estar al lado de mi rebaño en los momentos de alegría, y sobre todo en los de dolor. Y así fui a su casa innumerables veces. Llevé la Eucaristía, rezamos el rosario juntos, administramos los sacramentos a Elena, y fui testigo de su increíble fortaleza espiritual, de su gracia inquebrantable. Vi cómo ella, a pesar del dolor físico que la consumía, manteniendo su espíritu en alto, su fe intacta e incluso fortalecida por la inminencia de su tránsito hacia el Padre. «Padre», me dijo una tarde con la voz apenas un susurro que se perdía en la quietud de la habitación. Sus ojos, aunque empañados por la debilidad, brillando con una luz sobrenatural, Dios sabe lo que hace. Su voluntad es perfecta, aunque a nosotros nos duela entenderla, aunque mi Javier no la comprenda. Qué inmensa fortaleza la de esa mujer, qué espíritu indomable. En su lecho de dolor, en sus últimas semanas de vida, aún pensaba en la fe de su esposo, en la lucha que él libraba contra la aceptación. Javier, sin embargo, no compartía esa resignación serena, esa paz que parecía envolver a Elena. Durante mis visitas, mientras yo rezaba con Elena y trataba de ofrecerle consuelo espiritual, él se mantenía en la periferia de la habitación, casi pegado a la pared, como si temiera romper la burbuja de la fe de su esposa. Sus hombros tensos, la mandíbula apretada, sus ojos fijos en un punto distante en el suelo, rehuyendo cualquier mirada. Podía sentir la tempestad que rugía dentro de él, la rebelión silenciosa que se gestaba, un volcán a punto de entrar en erupción. No se unía a las oraciones con la misma devoción que Elena. Sus labios no se movían con las plegarias del rosario. Cuando Elena pronunciaba aquellas palabras de aceptación y fe, Javier fruncía el ceño, y una sombra densa y oscura pasaba por sus ojos. No era desprecio por la fe en sí misma, al menos no entonces. Era más bien una desesperación abismal, una lucha interna contra una lógica divina que él, en su dolor, no podía ni quería aceptar. «¿Por qué ella, padre?», me preguntó una vez, la voz ahogada por una emoción que le impedía articular más palabras, sus ojos, por un instante, buscando los míos con una desesperación profunda. «Ella es la bondad personificada, la fe viva, el alma más pura que he conocido. ¿Por qué se la lleva si hay tantos que no merecen una vida como la suya y siguen aquí?». No había respuesta fácil, por supuesto. Solo la invitación a la confianza, a la oración, a aferrarse a esa esperanza que solo Dios puede dar. Pero Javier parecía sordo a mis palabras, o quizás demasiado herido para escucharlas. Su corazón ya se estaba cerrando a cualquier consuelo que viniera de la fe que su esposa tanto abrazaba. Se aferraba a Elena con la desesperación de un náufrago a la última tabla que flota en un mar embravecido y sin piedad. Cuando Elena finalmente partió de este mundo, hace 2 largos y vacíos años, la paz que a menudo acompaña la muerte de un alma pura no llegó a Javier. Para él, fue el fin de todo, la consumación de una injusticia que superaba cualquier entendimiento. El funeral fue un día gris y lluvioso, no solo por el clima inclemente que reflejaba el sentir del pueblo, sino por el velo de luto que cubrió a Santa Brígida.
yo celebré la misa de cuerpo presente, y en mi homilía hablé de la resurrección, de la promesa de la vida eterna, de que Elena vivía ahora en la luz de Cristo, reunida con su Creador, libre de dolor y sufrimiento. Mientras hablaba, mis ojos buscaron a Javier entre la congregación. Lo encontré en la primera banca, el rostro pétreo, su mirada perdida en algún punto más allá de los muros de la iglesia, sus puños cerrados sobre sus rodillas, apretados con una tensión que parecía imposible. No lloraba como los demás. Ni siquiera un sollozo se escapó de sus labios. Su dolor era diferente, más profundo, más oscuro. Era un dolor que parecía haber consumido sus lágrimas, dejando solo un rescoldo de furia fría, una brasa ardiente de resentimiento que prometía quemar lo poco que quedaba de su alma. Desde su partida, Javier se había convertido en un fantasma. Es la palabra más adecuada, la que mejor describe su transformación. No es que se hubiera ido del pueblo, no. Seguía allí, su casa de carpintero, antes tan llena de vida y del aroma a madera recién cortada, seguía en pie. Su camioneta seguía estacionada afuera, acumulando polvo y hojas secas. Pero él mismo había desaparecido detrás de una cortina impenetrable de pena y resentimiento, un muro que construyó ladrillo a ladrillo con su desesperación. Caminaba encorvado por el peso de una tragedia que, para él, no había sido una fatalidad de la vida, ni la voluntad misteriosa de Dios, sino una injusticia personal. Una traición cósmica perpetrada por un Dios que él consideraba ausente o, peor aún, cruel y arbitrario. Sus hombros, antes fuertes y capaces en su oficio, ahora parecían oprimidos por una carga invisible, un fardo de desilusión que lo encorvaba y le robaba la vitalidad, la chispa de la vida. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación y amargura que antes no existían, se había vuelto una máscara de pesar, un semblante que repelía cualquier intento de acercamiento o consuelo. Sus ojos, sus ojos, eran la ventana a su alma atormentada, pero una ventana cubierta por el polvo del abandono y la desilusión, cerrada a la luz. Antes, reflejaban la quietud de su trabajo y la ternura de su amor por Elena. Ahora estaban llenos de una ira sorda contra el cielo. Una ira que no gritaba, sino que se cocinaba a fuego lento, en el silencio de su aislamiento, convirtiéndose en un veneno que corroía su interior día tras día, minuto tras minuto. Ya no iba a misa, por supuesto. Ni siquiera los domingos de precepto. Tampoco lo veía en el mercado, ni en la plaza, ni en ninguna de las reuniones comunitarias. Se recluyó en su carpintería, y el sonido de su sierra y martillo, antes constante y rítmico, era irregular, a menudo ausente por días, como si la misma vida se hubiera retirado de aquel lugar. Cuando salía, su presencia era como la de una nube oscura que de repente ensombrece un día soleado, o la ráfaga de un viento frío que eriza la piel y anuncia tormenta. Yo lo veía pasar frente a la iglesia, frente al lugar sagrado donde había encontrado consuelo en su matrimonio, donde había celebrado los sacramentos con Elena, donde la había despedido con un dolor que lo había transformado. Y lo miraba con un desprecio que me helaba la sangre. No el desprecio del que odia al objeto, sino el del que se siente profundamente traicionado y agraviado por lo que representa. Sus ojos se clavaban en el campanario, ese faro de nuestra fe que llamaba a los fieles a la oración, con una ferocidad contenida, con un reproche mudo, como si culpara a Dios personalmente por su inmenso e irreemplazable dolor. Era como si el mismísimo edificio de la iglesia, con sus puertas abiertas invitando a la comunidad y su cruz elevada hacia el cielo, fuera un recordatorio constante de la promesa rota, de un pacto que, en su mente, un Dios ausente o indiferente había quebrado con él. La fe que Elena había profesado con tanta devoción y que él había tolerado por amor a ella, ahora le parecía una burla cruel, un engaño que solo servía para infligir más dolor y vacío en su ya destrozado corazón. Como sacerdote, mi corazón se encogía cada vez que lo veía, cada vez que lo sentía, aún en la distancia. ¿Cómo se consuela a un alma que ha decidido que no hay consuelo en lo divino? ¿Cómo se acerca uno a alguien que ha levantado un muro tan alto de dolor y resentimiento, tan denso, que la luz de la esperanza parece incapaz de atravesarlo? Ni siquiera por las rendijas más pequeñas. Rezaba por él, por supuesto. Cada noche, en mis oraciones personales, Javier era el primero en mi mente, pidiéndole a la Virgen Santísima que ablandara ese corazón endurecido, que permitiera que la luz de la gracia penetrara su oscuridad. Sabía que su ira no era gratuita, no era un capricho o una maldad intrínseca. Era la manifestación retorcida de un amor inconmensurable por Elena. Un amor que no sabía cómo procesar su ausencia, cómo entender la voluntad divina en medio de tanta desolación. Y ese amor, retorcido por el sufrimiento y la percepción de un abandono, se había transformado en odio hacia aquel que, en su percepción, se lo había quitado todo, dejándolo solo con el vacío y la amargura de un alma herida. Los años pasaron,
Y Javier siguió siendo esa sombra errante, esa herida abierta en la comunidad de Santa Brígida. Su presencia, aunque silenciosa y distante, era un recordatorio constante de que la fe puede quebrarse bajo el peso de la adversidad, de que el dolor puede transformar a un hombre hasta hacerlo irreconocible, hasta borrar la huella de quien fue. Y yo, en mi rol de pastor, me sentía impotente. Mis palabras de consuelo, mis invitaciones a la esperanza, mis homilías sobre la misericordia divina, parecían rebotar en el muro que él había construido alrededor de su alma, sin encontrar eco, sin dejar huella. Era un alma que se estaba perdiendo, día a día, en la soledad de su amargura, un alma que se marchitaba lejos de la fuente de vida que es la fe en Dios y en su madre. Y para un alma así, para una herida tan profunda y tan arraigada, ¿qué podía haber sino algo más allá de lo humano? Algo que rompiera las cadenas del desespero y la incredulidad, con una fuerza que solo podía venir de arriba, de lo sobrenatural, de la misma mano de Dios. En retrospectiva, ahora que las piezas de esta historia se han unido con la claridad que solo el tiempo, la reflexión y la fe otorgan, veo que su silencio no era una ausencia, sino una acumulación. Una acumulación explosiva de dolor, de preguntas sin respuesta, de una rabia que, aunque sorda y contenida, crecía sin cesar, buscando un escape, una manifestación, un grito al vacío. Yo era el pastor de Santa Brígida, sí, el vicario de Cristo en esta pequeña porción de su rebaño. Pero para Javier, yo representaba a ese Dios que, según él, lo había olvidado, lo había traicionado de la manera más cruel. Y sin saberlo, en mi inocente papel de consuelo y guía, en mi fe inquebrantable, me estaba convirtiendo, a los ojos de un hombre roto y cegado por el dolor, en el blanco perfecto de su tormenta interna, una tormenta que nadie en el pueblo, ni siquiera yo, en mis más oscuras premoniciones sacerdotales, podía imaginar que un día se desataría con tanta violencia en el lugar más sagrado, durante el momento más sagrado de nuestra liturgia, ante los ojos atónitos de toda mi congregación. El dolor de Javier no era solo suyo, era una advertencia silenciosa, un preludio a la necesidad imperiosa de algo que sacudiera los cimientos de lo esperado, algo que solo la mano de Dios, o mejor dicho, la mano amorosa de su Santísima Madre, podría orquestar para rescatar un alma al borde del abismo. Y esa mano divina ya estaba tejiendo un tapiz de gracia que nos dejaría a todos sin aliento. Pero eso, mis queridos hijos, es parte de lo que vendrá. Por ahora, bástenos con saber que el vacío en el alma de Javier clamaba por una intervención, un milagro que él, en su ceguera espiritual, en su dolor amargo, nunca habría pedido, y que, sin embargo, recibiría de la manera más inesperada y amorosa. Su dolor, tan profundo, tan consumido, era el terreno yermo donde el milagro crecería. Ah, hijos míos, el corazón humano es un terreno complejo, un laberinto de luces y sombras donde la fe, a veces, parece más una chispa frágil que una llama inquebrantable. Decía yo que el dolor de Javier era tan profundo, tan consumido, que se había convertido en el terreno yermo donde el milagro crecería. Y así fue, porque la misericordia de Dios, manifestada a través de nuestra Santísima Madre, suele germinar en los lugares más áridos, en las almas que más se han alejado, aquellas que, por su inmensa herida, parecen más allá de la esperanza. La historia de Javier, la que fui desentrañando pedazo a pedazo con el tiempo y la gracia, no era la de un ateo de nacimiento, de esos que por convicción intelectual rechazan a Dios. No, su historia era mucho más trágica, mucho más desgarradora. Era la historia de una fe rota, de una promesa divina que él sintió incumplida, de un amor por Dios que se transformó en una amargura tan densa que asfixiaba cualquier atisbo de luz. Antes de la sombra de la enfermedad, Javier y Elena eran lo que en nuestra parroquia llamamos ejemplo de matrimonio cristiano. Eran el pilar de su pequeña familia, el sostén silencioso de nuestra comunidad de Santa Brígida. No eran ruidosos en su devoción, sino que la vivían con una quietud y una profundidad que se percibía en cada uno de sus gestos. Los veía cada domingo, sentados en la tercera fila, él con la mano entrelazada con la de ella, sus rostros serenos durante la consagración. Y cada noche, sin falta, el pequeño altar de su sala se iluminaba con la tenue luz de una veladora, y sus voces se unían para rezar el rosario. Elena, con su dulzura inquebrantable, lideraba las oraciones, sus dedos deslizando las cuentas con una gracia casi etérea. Javier, más reservado, seguía cada misterio con una concentración palpable, sus respuestas fuertes y sinceras, un amén, que venía del fondo de su alma. Recuerdo con especial claridad sus ojos. Eran ojos que reflejaban una paz profunda, la paz de quien ha encontrado su refugio en la fe, la paz que solo puede dar la certeza de saberse amado por Dios. Elena. Elena. Era como una flor delicada pero de raíces firmes, una presencia luminosa en nuestro pueblo. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa genuina,
una mano extendida para quien lo necesitara. Su fe no era teórica, era vivencial, encarnada en su día a día. Ella cuidaba de los enfermos con la misma ternura con la que Javier cultivaba su pequeño huerto, donde cada surco y cada semilla eran sembrados con paciencia y esperanza. Su amor era un tejido hermoso de fe, trabajo y respeto mutuo. Para Javier, Elena no solo era su esposa, era su compañera de alma, su ancla en el mundo, el espejo donde su propia fe se veía reflejada y fortalecida. Eran inseparables, dos almas hiladas por el mismo hilo divino. Pero la vida, mis queridos hijos, a veces teje hilos de dolor inesperado en el tapiz más hermoso. Un día, Elena empezó a quejarse de un cansancio inusual, de una tos persistente que no remitía. Lo que al principio parecían achaques sin importancia, se reveló tras una serie de visitas al médico en la ciudad como una sentencia devastadora, un cáncer agresivo, silencioso y cruel que ya se había extendido sigilosamente por su cuerpo. Meses, le dieron apenas unos meses. Recuerdo el día en que Javier vino a verme, no para una confesión, sino para un desahogo desesperado. Sus ojos, antes llenos de paz, estaban ahora desorbitados, bañados en lágrimas que corrían por surcos profundos en sus mejillas. «Padre Miguel», me dijo, su voz quebrada, «¿cómo es posible? ¿Cómo es que Dios permite esto a una mujer tan buena, tan llena de fe?» Yo no tenía respuestas fáciles. Nadie las tiene cuando el sufrimiento golpea tan brutalmente. Solo pude ofrecerle mi oído, mi hombro y la certeza de que Dios estaba con ellos, incluso en medio del dolor incomprensible. Los meses que siguieron fueron un calvario lento y agonizante. Javier se transformó. Dejó su huerto, su trabajo, su propia vida, para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de Elena. Sus manos, antes fuertes y curtidas por la tierra, ahora eran suaves y delicadas al voltearla, al alimentarla, al limpiar su frente sudorosa. Pero su devoción no se limitaba a lo físico. Su fe, antes una corriente tranquila, se volvió un torrente impetuoso de súplicas. Se arrodillaba junto a la cama de Elena, no solo rezando, sino implorando. Cada Ave María era un grito de auxilio, cada Padre Nuestro una negociación apasionada con el cielo. Él me contó más tarde la intensidad de esas oraciones, esa furia y desesperación que mencionaba en su confesión. No era una furia contra Dios al principio, era una furia contra la enfermedad, contra la injusticia de que una vida tan pura fuera cegada tan pronto. Era la desesperación de un hombre que ve cómo se le escapa entre los dedos lo más preciado de su existencia. Sus promesas a la Virgen de Guadalupe, a quien Elena tenía una devoción especial, se volvieron más y más grandiosas, más y más absolutas. «Si la salvas, madre mía», me confesó que le decía en la quietud de la noche, mientras la respiración agitada de Elena era lo único que rompía el silencio. «Si la salvas, yo haré lo que sea. Iré de rodillas hasta tu basílica, cada año de mi vida, sin importar la distancia, sin importar el dolor. Trabajaré para la iglesia sin pedir nada a cambio. Me dedicaré a los pobres, a los enfermos, como ella hacía. Daré todo lo que tengo, todo mi tiempo, toda mi fuerza, mi propia vida si es necesario. Solo déjame tenerla un poco más. Ella es tan buena, tan necesaria en este mundo. Por favor, Madre Santísima, no la dejes ir». Se aferró a la esperanza con la fuerza de un náufrago. Creía, con una convicción casi febril, que Dios no podía ignorar tal devoción, tal súplica, tal amor. Habían sido un matrimonio devoto, habían cumplido los mandamientos, habían rezado juntos, habían amado a Dios y al prójimo. ¿Cómo podría el cielo dar la espalda a la oración más sentida que jamás había brotado de su corazón? Él creía en el poder intercesor de la Virgen, en la ternura maternal de la patrona de nuestra nación. Estaba seguro de que si su oración era suficientemente fuerte, si su promesa era suficientemente grande, el milagro ocurriría. La fe de Javier no era solo confianza, era una expectativa, una exigencia basada en lo que él percibía como un pacto justo, su devoción por la vida de Elena. Pero el tiempo, implacable, siguió su curso. La luz en los ojos de Elena se fue atenuando día a día. Su cuerpo se fue marchitando como una flor cortada. Y un atardecer, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, Elena exhaló su último suspiro, con la mano de Javier apretando la suya, y un último y casi imperceptible «Jesús» en sus labios. El silencio que siguió a su partida no fue un silencio de paz, sino un silencio ensordecedor de vacío. Para Javier, no fue solo la muerte de su esposa, fue el colapso de su universo, la traición más profunda que jamás había concebido. En ese momento, en la quietud de su hogar, su fe no solo se quebró, se hizo añicos, pulverizada en 1.000.000 de fragmentos dolorosos. «¿Dónde estabas, Dios?», me dijo que gritó al vacío, con la voz desgarrada, mientras el cuerpo de Elena yacía inerte. «¿Dónde estabas, Madre Santa, cuando te supliqué con todo lo que tenía?
¿Acaso mis oraciones no valían nada? ¿Mis promesas eran vanas? ¿Era todo esto una mentira? La casa, que antes era un santuario de fe y amor, se convirtió en un museo de su dolor, y cada objeto religioso, antes un consuelo, se transformó en un reproche mudo. Los rosarios que habían rezado juntos, sus cuentas de madera pulida que antes le daban paz al tacto, ahora se sentían como cadenas pesadas, como símbolos de una promesa rota. Las veladoras, antes faros de esperanza, ahora ardían con una luz irónica, una burla a sus súplicas. Las imágenes de la Virgen, que antes miraban con compasión, ahora le devolvían una mirada de indiferencia, de impotencia. Él las veía no como consuelo, sino como recordatorios constantes de su pérdida, de su fe traicionada. El amor que Javier había sentido por Dios, un amor forjado en años de devoción y gratitud, se transformó en un odio profundo, corrosivo, amargo como la cicuta. No era un odio ruidoso, de blasfemias y ataques abiertos. Era un odio silencioso, que se incubaba en la oscuridad de su alma, alimentado por el resentimiento y la incomprensión. Para él, Dios ya no era el padre amoroso, sino el verdugo indiferente, el que le había arrebatado a Elena a pesar de sus ruegos y sacrificios. Y yo, mis queridos hijos, como representante de ese Dios en la tierra, me convertí, sin quererlo, en el foco de su resentimiento. Cada sermón que predicaba sobre la misericordia de Dios, cada palabra de esperanza que ofrecía a la congregación, resonaba en el alma de Javier como una afrenta personal, una burla a su dolor insondable. Él me veía como el mensajero de un Dios que, en su experiencia, era cruel e inaccesible. Yo era la encarnación visible de lo que él había llegado a despreciar. No podía entenderlo entonces en toda su magnitud, aunque presentía la pesada carga que Javier llevaba. Sabía de su dolor, sí, lo había acompañado en el velorio y en la misa de cuerpo presente de Elena. Pero la profundidad de su amargura, la fractura absoluta de su espíritu, era un abismo que solo él conocía en toda su oscuridad. Mis palabras de consuelo, mis intentos de acercamiento, debieron haber chocado contra el muro de su desesperación, rebotando inútiles ante la herida abierta de su alma. Él me veía como parte de un sistema que le había fallado, un portavoz de promesas vacías. Su corazón se había endurecido, no por maldad intrínseca, sino por un dolor tan inmenso que había deformado su percepción de la realidad, de la fe y de Dios mismo. Ese corazón, una vez lleno de amor y devoción, ahora era un nido de espinas, de desconfianza y de una rabia helada. Y era precisamente en ese corazón, en ese terreno tan árido y desesperado, donde la providencia, con su infinita sabiduría y ternura, estaba a punto de sembrar una semilla de una manera que desafiaría toda lógica humana, recordándonos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y que su amor es capaz de derribar los muros más altos del resentimiento. El milagro que vendría no solo sería físico, sería una resurrección del alma de un hombre que se creía olvidado por Dios. Y así fue, precisamente en ese desierto de su alma. Un páramo árido donde el dolor había calcinado hasta la última brizna de esperanza, donde Dios, con la paciencia de un jardinero divino que no se rinde ante la tierra más pedregosa, preparaba el terreno para una siembra inimaginable. Pero antes de que floreciera cualquier atisbo de nueva vida, antes de que el bálsamo de la gracia pudiera siquiera rozar su corazón endurecido, debía desatarse la tormenta. Era una manifestación cruda, inevitable, de todo ese dolor, resentimiento y amargura que Javier había anidado y cultivado con una intensidad silenciosa en lo más profundo de su ser. Las semanas previas a aquel fatídico domingo, la atmósfera en nuestra pequeña parroquia de Santa Brígida comenzó a cambiar. Un frío sutil, apenas perceptible, se colaba por las rendijas invisibles del alma de nuestra comunidad. Y el origen de ese frío era Javier, quien, contra todo pronóstico y la lógica de su propio ateísmo declarado, comenzó a asistir a misa. Su presencia, sin embargo, era tan anómala como el silencio de un trueno, una disonancia palpable en el coro de la fe. No venía a rezar, de eso estaba seguro. Más bien, venía a observar, a desafiar, a escupir su desprecio silencioso. Su primera aparición fue un domingo cualquiera, de esos en que la luz de la mañana se filtra suave y dorada por los vitrales ancestrales de Santa Brígida, tejiendo en el suelo de baldosas motas de colores vibrantes, rojos cardenalicios, azules celestes, verdes esmeralda, que danzan con el polvo en suspensión, como pequeñas partículas de la gracia divina en el aire. La iglesia, aún con el leve aroma a incienso de la misa anterior y a cera quemada, bullía con el murmullo de las familias que llegaban, el tintineo de los rosarios al moverse, las risas contenidas de los niños que aún no comprendían del todo la solemnidad del lugar. Yo estaba en el altar, ajustando mi casulla, el corazón sereno y entregado a la inminente celebración de la liturgia de la palabra, cuando mi mirada, quizás guiada por una fuerza que no era la mía, se cruzó con la suya.
Javier no se había sentado en su habitual banca trasera, la que solía ocupar en la soledad de sus penas cuando pasaba por la iglesia. No, ese día estaba de pie, apoyado contra la pared del fondo, tan inmóvil como una gárgola de piedra, los brazos cruzados con una rigidez que parecía esculpida en granito. Era como un centinela pétreo que vigila una batalla ajena, o más bien, una batalla en la que se negaba a participar, aunque su sola presencia era una declaración de guerra. Recuerdo que un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no era de temor, sino de una punzada honda de tristeza y una intuición que aún no sabía descifrar, pero que me anunciaba que algo significativo, quizás doloroso, estaba a punto de suceder. La iglesia, usualmente un remanso de paz y recogimiento donde las almas encontraban consuelo y los espíritus se elevaban en oración, adquiría con su sola presencia una tensión sutil, casi imperceptible para la mayoría de los fieles absortos en sus devociones, pero que a mí, como pastor, me oprimía el alma con un peso inusitado. Era como si un nubarrón denso y gris, cargado de la promesa de una tempestad lejana, se hubiera posado justo en la puerta principal, impidiendo que la luz completa del sol, la luz de la gracia y la esperanza, entrara y lo iluminara todo. La calidez habitual del recinto parecía disminuir unos grados, y yo me sentía extrañamente desprotegido bajo su escrutinio silencioso. Durante la misa, su postura no cambió. Su rostro era una máscara de desafío y desolación. No comulgaba, por supuesto. Sus manos permanecían cruzadas sobre su pecho, un sello de rechazo a la Eucaristía. Tampoco se arrodillaba durante la consagración, en el momento más sublime en que el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Permanecía erguido, desafiante, como un pilar de incredulidad en medio de un mar de rodillas dobladas. Ni siquiera entonaba los cantos sagrados, que suelen arrastrar hasta al más reacio. Sus labios permanecían sellados, una línea dura y amarga que surcaba un rostro que había envejecido prematuramente, no por el paso de los años, sino por la corrosiva pena que lo consumía desde la partida de Elena. Su mirada era lo que más me perturbaba, lo que más hondo calaba en mi espíritu. Era una mirada desafiante, sí, una confrontación directa con cada símbolo y palabra que yo pronunciaba desde el altar, pero también vacía, como si sus ojos vieran a través de nosotros, de la gente, de las paredes de la iglesia, buscando algo que nunca encontrarían en el recinto sagrado. No era la mirada de un buscador, de alguien que indaga con esperanza, por tenue que sea, sino la de un acusador silencioso, un juez implacable que ya había emitido su veredicto contra Dios y contra todo lo que la fe representaba. Sentía su resentimiento como una brisa helada que, a pesar de la distancia física que nos separaba, lograba colarse hasta el altar, erizándome la piel no de frío, sino de una profunda desazón espiritual. Me hacía cuestionar la eficacia de mis propias palabras, la fuerza de mi propia fe frente a un corazón tan herméticamente cerrado. Cada vez que alzaba la hostia, cada vez que pronunciaba las palabras de la consagración, sentía su mirada como un juicio, una punzada que me recordaba la inmensidad del dolor humano que la teología a veces parece olvidar. Su presencia era una tormenta silenciosa que, aunque no rompía la calma aparente, inquietaba profundamente a los feligreses. Al principio eran apenas murmullos discretos, susurros apenas audibles que se extendían como una enredadera invisible entre las bancas, miradas de soslayo rápidas como el parpadeo de una vela. ¿No es ese el pobre Javier, el viudo de Elena?, susurraban algunas mujeres, su voz teñida de compasión y curiosidad. «¡Qué milagro que venga a misa!», decían otros, aunque la frase iba cargada de una extraña ironía, pues su actitud distaba mucho de ser la de un devoto. Más bien era la de un intruso, un espectador hostil. Poco a poco, esos murmullos se transformaron en una inquietud más palpable, una incomodidad colectiva que crecía con cada domingo que pasaba, y Javier mantenía su pétrea postura. Las madres protegían a sus hijos con una discreta cercanía, acercándolos más a sus faldas, como si Javier representara una amenaza indefinida, una sombra de tristeza que no querían que tocara a sus pequeños. Los hombres, más dados a la franqueza, se mostraban visiblemente incómodos, sus ceños fruncidos, algunos intentando desviar la mirada, otros devolviéndola con una mezcla de lástima y reproche. Nadie quería sentarse cerca de la última banca, dejando un pequeño cerco de asientos vacíos alrededor de su figura ensimismada, como si su dolor fuera contagioso. Era una exclusión tácita, no por maldad, no por falta de caridad en el corazón de mi gente, sino por la incapacidad de la comunidad para comprender o consolar una pena tan grande y tan exteriorizada en desprecio. Era el silencio incómodo de quienes no saben qué decir o hacer ante un sufrimiento que rechaza todo consuelo.
Yo, desde el púlpito, intentaba con todas mis fuerzas mantener la serenidad, la voz firme, el semblante apacible que se espera de un pastor en el altar, pero la imagen de Javier, inmóvil en el fondo, se grababa a fuego en mi retina, una espina clavada en mi conciencia pastoral. Predicaba sobre el amor de Dios, sobre la esperanza en la resurrección, sobre el bálsamo del perdón que nos sana las heridas más profundas, y sentía cómo mis palabras rebotaban, no contra el vacío, sino contra ese muro invisible que él había levantado alrededor de su alma, un muro más denso y oscuro que cualquier piedra. Me preguntaba con una angustia silenciosa si habría un resquicio, una grieta, por pequeña que fuera, por donde la gracia divina pudiera filtrarse. Me preguntaba si acaso no lo estaría lastimando más al hablar de consuelo y misericordia, cuando él solo veía abandono y traición. Era una lucha interna constante, un eco doloroso de la parábola del sembrador, donde sabía, con la certeza de la experiencia, que la semilla de la palabra caía en tierra árida, sobre rocas y espinas, pero sin perder la fe en que, incluso en la piedra más dura, Dios puede obrar milagros de vida. Recordaba los pasajes donde Jesús mismo se entristece por la dureza de corazón de la gente, y sentía esa misma tristeza abrumadora. En varias ocasiones, después de la misa, me acerqué a él, intentando romper esa barrera invisible. La primera vez fue la más memorable, la que se grabó con más fuerza en mi memoria y en mi corazón. Había terminado de saludar a algunos fieles a la salida del templo, un momento de afecto y cercanía que siempre atesoro, y vi que Javier aún permanecía allí, de espaldas, observando la calle como si esperara a alguien que nunca llegaría, alguien que solo existía en el pasado. Me aproximé con lentitud, sintiendo no solo el peso de mis años, sino también el peso de mi vocación, la responsabilidad de acercar la misericordia de Dios a cada oveja de mi rebaño, por más perdida que pareciera. «La paz esté contigo, hijo», le dije, con mi voz más suave y compasiva, una voz que siempre había buscado ser un bálsamo. Al mismo tiempo posé una mano en su hombro, un gesto que siempre había sido bien recibido por mis feligreses, un toque de consuelo y cercanía paternal. Él se tensó al instante, como una cuerda que se estira al límite, y al girarse, su mirada fue como un puñal de hielo, afilado y helado, que se clavó directamente en mis ojos, buscando herir. No se apartó de mi mano, pero sentí como su hombro se encogía bajo mi toque, como si mi piel le quemara, como si la mera manifestación de afecto le resultara intolerable. Sus ojos, antes vacíos y perdidos, ahora estaban cargados de una furia contenida. Una especie de brillo oscuro y amenazante que contrastaba brutalmente con la luz amable de la mañana que se derramaba sobre el atrio. Su mueca de desdén no era solo por mí, Padre Miguel, sino por todo lo que yo representaba. La iglesia, la fe, la esperanza, un Dios que, según él, lo había abandonado. «Paz, Padre», respondió, y su voz no era la de un hombre que habla, sino un gruñido bajo y ronco, áspero como la grava, como si el habla misma le costara, como si cada palabra arrancara un pedazo de su alma. «¿Qué sabe usted de la paz? Usted que vive bajo la sombra de un altar, rodeado de cantos y promesas vacías. ¿Qué puede saber de la verdadera paz o de su ausencia? No hay paz, Padre. Solo un silencio vacío. Un silencio que se traga todo lo que uno ama, que lo arranca sin piedad, y que luego exige que le dé gracias por la lección, por el aprendizaje del dolor. No hay paz para los que saben lo que es la verdadera soledad, Padre. Una soledad que no se llena con oraciones ni con consuelos ajenos, porque es la soledad de Dios. Sus palabras eran dardos de amargura, afilados y precisos, que buscaban herir, y lo lograban. Sentí la punzada, no por mi ego, no por orgullo herido, sino por la profunda herida que aquellas palabras revelaban en su propia alma, un abismo de dolor que se abría ante mí. Quise responder, quise ofrecer una explicación teológica, una palabra de consuelo basada en la fe, pero mis labios se sintieron pesados, mi garganta, reseca. ¿Qué podía decirle a un hombre que había perdido tanto? Que sentía que Dios mismo, el objeto de mi fe y mi vida, lo había traicionado. Cualquier intento de justificación teológica sonaría hueco, casi una burla cruel ante su sufrimiento tan palpablemente real. Me limité a asentir con la cabeza lentamente, manteniendo mi mirada fija en la suya, intentando proyectar la compasión, la empatía y el amor incondicional que sentía en ese momento. Una compasión que trascendía las palabras. «Entiendo que tu dolor es inmenso, Javier», le dije finalmente, mi voz apenas un susurro, cargada de una sincera pena. «Y ese dolor te ha llevado a un lugar muy oscuro, un laberinto de soledad. Pero Dios no te ha abandonado, hijo. Él está aquí, incluso en ese silencio que te agobia, en la oscuridad de tu lamento. Él sufre contigo». Él soltó una risa seca, sin alegría, que reverberó en el atrio.
una risa que sonó a escombros desprendiéndose. No, padre, él no está. Y si estuviera, sería un dios sádico o ciego. Si estuviera, no permitiría esto. No me habría quitado a Elena de esa manera tan cruel, tan injusta. O quizás sí está, pero le ha dado la espalda a algunos de nosotros, los que no somos dignos de su paz, de su amor, de su atención. Y con eso, sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta con un movimiento brusco y se alejó con pasos pesados, arrastrando el peso de su dolor por la calle, perdiéndose en la distancia sin mirar atrás. Yo me quedé allí, solo, bajo el sol que ahora me parecía indiferente, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos y la sensación de haber fallado, de no haber encontrado la palabra adecuada, el gesto preciso para alcanzar su corazón. Pero sabía, con esa certeza que solo la fe profunda puede dar y que se forja en la oración y la experiencia, que mi fracaso no era el fracaso de Dios. Era simplemente una manifestación de la profundidad de la herida que Javier cargaba, una herida que ningún hombre, por más sacerdote que fuera, podía sanar por sí mismo. Mi corazón se encogió, apretado por la impotencia y la tristeza. Solo pude rezar en silencio por su alma atormentada, por esa alma que parecía haberse desprendido de cualquier esperanza, de cualquier ancla de fe. Le pedí a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, la que siempre comprende el dolor humano y la que intercede con una ternura infinita, que encontrara un camino para llegar a ese corazón endurecido, que fuera ella quien sembrara la semilla donde yo no había podido. Las semanas que siguieron fueron una repetición de este patrón, una letanía silenciosa de presencia y rechazo. Cada domingo, Javier aparecía. Cada domingo se sentaba en la última banca, con los brazos cruzados, su mirada desafiante y vacía proyectándose hacia el altar. Cada domingo, la tensión en la iglesia aumentaba, una fina capa de escarcha que cubría la calidez habitual de nuestra comunidad, enturbiando la alegría de la misa. Los feligreses venían a mí, preocupados, sus voces bajas, sus cejas arqueadas. Padre Miguel, no podría hablar con él de nuevo. Su presencia es inquietante, nos desconcierta. ¿O no se sentirá usted incómodo, padre, con esa mirada que le echa, como si le culpara de algo? Yo los tranquilizaba con palabras suaves. Les pedía que rezaran por Javier con una caridad especial, que tuvieran paciencia y compasión. Él está sufriendo, hermanos. Está herido y su herida lo ha enceguecido. Y nuestro Señor nos pide que amemos a los que sufren, incluso si no saben cómo recibir ese amor, incluso si lo rechazan. Nuestra oración es el único puente que podemos tender hacia Él ahora. Intenté otros acercamientos, buscando cualquier fisura en su armadura. Le pregunté si necesitaba algo, si podía visitarle en su casa para acompañarlo en su soledad, si quería simplemente hablar de Elena, recordar los buenos tiempos, pues sabía que en ese amor había habido pureza. Siempre la misma respuesta, a veces articulada con palabras cargadas de ira, a veces con un gesto despectivo, otras veces con un simple silencio gélido que era más elocuente que cualquier diatriba. Rechazo absoluto, impenetrable. Una vez, en un último intento desesperado por conectarme con algo de su pasado, con su fe perdida, le ofrecí una estampita de la Virgen de Guadalupe, pensando que quizás, por Elena, que era tan devota de la morenita, pudiera sentir un atisbo de consuelo, un destello de la esperanza que una vez compartió con ella. Él la tomó, sus dedos ásperos rozaron el papel. La miró con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor y amargura que contrajo sus facciones, y luego, con un movimiento lento y deliberado, la dejó caer sobre la banca, como si fuera un pedazo de papel sin valor, una hoja seca sin vida. Mis entrañas se retorcieron ante ese gesto, un dolor físico que se sumaba al espiritual. Era como arrojar un puñado de agua en una hoguera de resentimiento. Simplemente se evaporaba en un silbido de frustración, dejando la hoguera ardiendo con más furia si cabe. En mi estudio, por las noches, envuelto en el silencio de la rectoría, me sentaba frente al crucifijo, la Biblia abierta en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pensaba en Javier. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre los estantes llenos de libros viejos. El aire fresco de la noche se colaba por la ventana entreabierta, trayendo el murmullo lejano de los grillos. Su lamento era el lamento del salmista, el lamento de Cristo en la cruz, las palabras que expresan la más profunda desolación. Pero Javier no encontraba el sin embargo del Salmo, el giro hacia la confianza en Dios que llega después del grito de abandono. Él se había quedado atascado en el abandono, en la soledad, en la herida que no cicatriza. Me preguntaba cómo un amor tan grande, tan puro, como el que sentía por Elena, podía transformarse en un odio tan profundo hacia la fuente de todo amor. Era una paradoja cruel que me atormentaba, una herida en la lógica de la fe que me costaba comprender. Mi experiencia como sacerdote, a lo largo de tantos años de acompañar almas en sus alegrías y sus penas,
me había enseñado que el dolor es un crisol. Para algunos purifica la fe, la hace más fuerte, más maleable a la voluntad divina, como el oro que sale más puro del fuego. Para otros, sin embargo, el dolor la quiebra, la calcina, la reduce a cenizas, dejando solo una costra de amargura. Javier estaba en este último grupo, o eso parecía a todas luces. Era un alma a la deriva, naufragando en un mar de amargura y resentimiento, sin un faro que lo guiara. Me parecía que estaba librando una batalla titánica contra Dios mismo, que en su desesperación y su inmenso sufrimiento, se había puesto del lado de la oscuridad, abrazando la desesperanza. Sentía que cada una de mis palabras desde el púlpito, cada gesto de fe en el altar, era para él una afrenta personal, un recordatorio cruel de la injusticia que sentía haber sufrido, una burla a su corazón destrozado. Recuerdo una homilía en particular, donde hablé de Job, el hombre justo que lo perdió todo, y a pesar de su inmenso sufrimiento no renegó de Dios. Quise transmitir el mensaje de que, incluso en la más profunda aflicción, la fe puede ser nuestro ancla, el cordón umbilical que nos une a la esperanza. Lo hice con especial esmero, dirigiendo mis palabras a ese rincón oscuro donde Javier se ocultaba. Al final de la misa, la gente se dispersaba, pero Javier me esperaba a la salida, su figura inmóvil y tensa. Job era un tonto padre. Me espetó con una dureza que me sobrecogió, su voz llena de un desprecio mordaz, o un santo que nunca existió. Una invención para los débiles que necesitan consuelo fácil. La gente normal como yo, los que amamos con toda el alma y perdemos sin entender el porqué, los que vemos cómo Dios nos arrebata todo sin explicación, no podemos ser como Job. Nosotros solo nos quebramos, nos deshacemos en pedazos y no hay nada que pueda volver a unirnos. Su honestidad brutal era dolorosa, una herida abierta en mi propio corazón sacerdotal, pero también era la verdad descarnada de su corazón destrozado. No había lugar para la retórica, solo para la carne viva de su sufrimiento más íntimo. Y yo solo podía volver a rezar en silencio por su alma atormentada, por ese espíritu que se negaba a cualquier consuelo. No sabía en ese momento que su tormenta estaba a punto de desatarse sobre mí, de la manera más impensable, que ese torbellino de dolor y rabia estaba a punto de alcanzar su clímax. No sabía que la semilla de la gracia ya estaba cayendo, no en un corazón dispuesto y abierto a la fe, sino en la fisura más profunda de su desesperación, a través de un acto de violencia que, irónicamente, se convertiría en el catalizador de su propia salvación. El aire alrededor de la parroquia se cargaba de un presagio, una tensión que se acumulaba como la electricidad antes de una fuerte tormenta estival, anunciando un quiebre inminente. La calma aparente de la iglesia, de nuestra rutinaria fe, estaba a punto de romperse de la manera más dramática, y con ella los cimientos de la incredulidad de un hombre se verían sacudidos hasta sus últimas fibras, hasta el tuétano de su ser. El misterio de la fe que a veces se revela en la quietud de una oración, en el susurro de una confesión o en la paz de la Eucaristía, otras veces se manifiesta en el estruendo de un milagro, en el punto exacto donde la oscuridad parece más densa, la desesperación más profunda y la esperanza más tenue, casi inexistente. Este era el camino que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, había trazado para Javier, un camino tan enigmático como la vida misma. Aquel domingo, el sol se colaba por los vitrales de Santa Brígida de una manera distinta, casi pálida, como si el cielo mismo presagiara un velo de melancolía sobre nuestras almas. Era el segundo aniversario de la partida de Elena, la esposa de Javier. La misa estaba dedicada, como cada primer domingo de mes, a los difuntos de nuestra querida parroquia, un rito que siempre me ha parecido una caricia para el alma de quienes se quedaron, un puente de oración entre el aquí y el más allá. Ese día, sin embargo, el aire estaba más denso, cargado no solo de la acostumbrada devoción, sino de una sombra que yo sentía, aunque no podía nombrar. Mientras me preparaba en la sacristía, un escalofrío me recorrió la espalda. No había nada fuera de lo común. Los cálices pulidos brillaban, el incienso ya comenzaba a elevar su perfume dulce y espeso, y las voces de las mujeres en la nave, arreglando las flores del altar, traían un murmullo de vida. Pero en mi espíritu algo resonaba con una nota discordante. Pensé en Javier, en sus ojos vacíos y en el desprecio que destilaban. Había orado por él con un fervor inusual en los últimos días, pidiendo a nuestra Madre Santísima que ablandara su corazón endurecido, que le mostrara la luz en medio de su noche más profunda. Jamás imaginé la tormenta que se gestaba. Al subir al ambón para la lectura de la homilía, mis ojos recorrieron las bancas. La iglesia estaba, como de costumbre, casi llena. Padres de familia, abuelas con sus nietos, jóvenes parejas,
Todos buscaban consuelo y alimento espiritual. No vi a Javier en la última banca, su silueta solitaria tan habitualmente presente en las últimas semanas. Un respiro de alivio efímero me invadió, pensando que quizás la fecha era demasiado dolorosa para él, y había optado por quedarse en casa. Pero ese alivio se disipó tan pronto como llegó, reemplazado por una intuición, casi una certeza, de que su ausencia física no significaba su ausencia espiritual. Sentía su presencia en el ambiente. Una presencia cargada de una energía oscura, palpable, como el plomo en el aire antes de una explosión. El momento culminante de la liturgia de la palabra, para esta misa en particular, siempre era la lectura de los nombres de los fieles difuntos. Tenía la lista escrita en una pequeña hoja de papel, nombres que representaban vidas enteras, amores perdidos, recuerdos que aún se aferraban al tejido de nuestra comunidad. Con voz pausada comencé a leer. Recordamos hoy a nuestros hermanos y hermanas que han partido a la casa del Padre, que la luz perpetua brille para ellos. Y así uno a uno fui pronunciando. María del Carmen González, José Antonio Ramos, Elena de la Fuente. Al pronunciar Elena de la Fuente, un escalofrío más intenso que el anterior me sacudió. Sentí la vibración de ese nombre en el aire, una vibración que trascendía los muros de la iglesia. Imagino ahora, con la sabiduría que el tiempo y el milagro me han dado, lo que esa simple mención debió significar para Javier. Él no estaba en la iglesia, no con su cuerpo, pero sé, por lo que él mismo me confesaría después, que estaba en el umbral, al acecho, su corazón latiendo con una ira contenida que buscaba un pretexto, una chispa, para encenderse en un infierno personal. Me contaría más tarde que había caminado sin rumbo por el pueblo esa mañana, tratando de ahogar el eco de su dolor en la monotonía de sus pasos. Pero el reloj no cesaba, y el aire de la mañana no dejaba de recordarle el día. Había pasado las últimas noches sin dormir, con los ojos fijos en el techo, reviviendo cada momento del cáncer de Elena, cada promesa que él sentía que Dios le había roto. Le prometí a la Virgen mi vida entera, Padre. Me dijo una vez, con voz quebrada, mi alma, mi todo. Si solo me la dejaba, y ella no escuchó. ¿Para qué sirven entonces los rosarios, las veladoras, la fe? Para nada, para una burla cruel. Esas palabras resonaban en mi memoria mientras continuaba la misa, ajeno aún a la inminencia de la tragedia. La furia de Javier, me explicó, se había cocido a fuego lento durante 2 años, alimentándose del combustible de su dolor y de su convicción de que el cielo le había dado la espalda. Él veía en la fe de los demás una ceguera, una aceptación ingenua de un Dios que a él le parecía sordo y cruel. Y en mí, el sacerdote que seguía hablando de amor y misericordia desde el púlpito, veía al embajador de esa crueldad. Al escuchar el nombre de Elena, me confesó que fue como si el último dique de su cordura se quebrara. No era solo un nombre, era la cristalización de su pérdida, la confirmación de su soledad. Era el recuerdo de la mujer que amaba, de la vida que se le había escapado entre los dedos, y el insoportable susurro de que Dios no solo no había escuchado, sino que se burlaba de su sufrimiento a través de nuestros ritos y oraciones. «Basta ya», gritó su alma en silencio. «Basta de este teatro, de esta farsa de esperanza. ¿Cómo pueden hablar de un Dios misericordioso cuando mi Elena está muerta y yo estoy solo?» En ese instante, la pena acumulada de Javier se transformó en una furia ciega, una rabia volcánica que buscaba una válvula de escape. Su mente, nublada por el dolor y la obsesión, ya no distinguía entre la fe y el engaño, entre la devoción y la burla. Para él, nuestra Eucaristía, los cantos, las oraciones, no eran un consuelo, sino una tortura, una celebración insoportable de un Dios que, en su percepción, lo había abandonado. Se fue a su casa, una vivienda modesta a unas pocas calles de la iglesia, el mismo lugar donde Elena y él habían compartido risas, sueños y el rezo silencioso del rosario cada noche. Allí, en la cocina, entre los objetos cotidianos que alguna vez fueron testigos de una vida feliz, sus ojos se posaron en un viejo cuchillo. No era un arma nueva ni afilada con malicia. Era un utensilio de cocina de mango de madera desgastado y hoja de acero ya opaca por el uso. Un objeto mundano y brutal que había servido para cortar el pan de cada día, para preparar las comidas que Elena tanto disfrutaba. Un cuchillo que había sido un silencioso compañero de su vida marital, ahora convertido en un instrumento de su desesperación. Javier tomó el cuchillo. Me imagino sus manos temblorosas al principio, luego firmes con una determinación gélida. No había un plan elaborado, no había premeditación fría, solo la impulsiva y arrolladora necesidad de silenciar la voz que representaba todo lo que él odiaba de su propia fe rota.
El sacerdote, el que seguía hablando de un Dios misericordioso, en un mundo que a Javier le parecía desolador y cruel, se convirtió en el blanco de toda su frustración, de toda su desilusión, de toda su ira. Caminó de regreso a la iglesia. No sé si lo hizo corriendo o con pasos lentos y pesados, pero puedo figurarme el viaje en su mente, un torbellino de pensamientos oscuros, de recuerdos dolorosos, de una rabia justificada en su propio sufrimiento. El sol de la mañana ya había subido más alto, bañando las calles de Santa Brígida con una luz que para él debió ser cegadora, ofensiva. Las campanas de la iglesia que antes le recordaban la promesa de Dios, ahora tañían como una sentencia, una burla sonora a su desdicha. Su objetivo no era meramente físico, no era solo herir un cuerpo, sino silenciar una voz, detener un mensaje. Quería apagar la luz de la esperanza que, para él, era una mentira cruel. Quería detener al hombre que seguía ofreciendo la Eucaristía. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en un mundo donde el pecado y el sufrimiento parecían haber vencido. Quería detener el rito que para él había perdido todo sentido, toda verdad, toda consuelo. Y así, con el corazón consumido por el dolor y la furia, Javier se acercó a las puertas de la iglesia de Santa Brígida, el viejo cuchillo escondido bajo su camisa, un arma de su propia agonía. La misa llegaba a su momento más sagrado, el momento de la consagración, donde el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Era el instante en que el velo entre lo terrenal y lo divino se hace más delgado, el momento de mayor vulnerabilidad y de mayor poder. Y Javier, el hombre que creía haber sido olvidado por Dios, estaba a punto de irrumpir en ese espacio sagrado, no para rezar, sino para desatar su propia tormenta, para poner fin a lo que él percibía como una farsa, sin saber que al hacerlo, se convertiría en el instrumento de un milagro, en el testigo más inesperado de la infinita misericordia de aquel a quien creía odiar. Su desesperación era tan profunda que, en su ceguera, no podía ver que Dios no lo había abandonado. Simplemente estaba permitiendo que la noche se hiciera más oscura, para que la luz que vendría brillara con una intensidad aún mayor. El altar, ese espacio sagrado donde la tierra y el cielo se tocan, donde el velo entre lo visible y lo invisible se desdibuja, estaba bañado por la luz tenue de las velas, creando un aura de paz inquebrantable. Yo, Padre Miguel, en el culmen de la consagración, sostenía en alto la hostia, el cuerpo de Cristo, ofreciéndolo a Dios Padre por los pecados del mundo, por la salvación de las almas, por el consuelo de los afligidos. Era un instante de profunda quietud, de una concentración que abarcaba cada fibra de mi ser y la de mi congregación, sumida en la reverencia. El silencio era casi audible, cargado con el peso de la fe, la esperanza y el misterio. Pero fue en ese mismo instante, en el punto más delicado y sublime de la misa, cuando la puerta lateral del presbiterio se abrió de golpe con un estruendo que rompió la santidad del ambiente como un rayo en un cielo sereno. El sonido, crudo y violento, resonó en los muros de la iglesia, haciendo que varias cabezas se giraran asustadas. Mis ojos, fijos en la hostia, apenas tuvieron tiempo de registrar un movimiento periférico. Un grito gutural, cargado de rabia y un dolor insoportable, taladró el aire. Esto es por ella, por Elena, por todas las promesas rotas. La voz, áspera y llena de veneno, era inconfundible. Era Javier. Mis ojos se encontraron con los suyos por un microsegundo. Estaban desorbitados, inyectados en sangre, no de locura, sino de una desesperación tan profunda que había mutado en odio ciego. En su mano, un objeto brilló con una luz mortífera. Un cuchillo de cocina, de hoja ancha y afilada, se alzó en el aire, reflejando la luz de las velas con una intención brutal. Mi mente, en ese instante, no registró miedo, sino una punzada de tristeza por el alma atormentada que tenía ante mí. No hubo tiempo para la razón, solo para el instinto más profundo de la fe. Mientras el brazo de Javier se extendía y la hoja se lanzaba hacia mi pecho, mi corazón se encogió. La imagen de mi madre, de sus manos viejas tejiendo mi escapulario, de su mirada llena de fe inquebrantable, cruzó mi mente como un relámpago. No tuve tiempo de articular una palabra, ni siquiera una súplica audible. Solo una oración que mis labios susurraron, casi imperceptible, pero que mi alma gritó con toda la fuerza de su ser. Ave María Purísima. Cerré los ojos, no por temor a ver la muerte, sino para entregarme por completo a la voluntad divina, para que mi último pensamiento fuera una alabanza a la Madre de Dios. Esperaba el impacto frío, el dolor punzante, la sensación de la vida escapándose, pero el frío no llegó. En lugar de la gélida embestida del metal, sentí un calor suave, envolvente, que se extendió desde el centro de mi pecho, no como el ardor de una herida, sino como el abrazo inesperado de una manta tibia en una noche fría. Fue una sensación tan extraña, tan incongruente con lo que debería haber sido, que mis ojos se abrieron de golpe,
impulsados por una curiosidad que desafiaba el terror. Y lo que vi, oh mis hijos, lo que mis ojos presenciaron en ese instante desafía toda lógica y toda explicación terrenal. El cuchillo. El mismo cuchillo que segundos antes se dirigía con furia asesina hacia mi corazón, estaba allí, detenido, flotaba. No flotaba, parecía estar suspendido en el aire, a apenas unos milímetros de mi sotana, como si una barrera invisible, infranqueable, lo hubiera frenado en seco. Javier forcejeaba con él. Sus músculos tensos, su rostro contraído por el asombro y el esfuerzo desesperado. Podía ver sus nudillos blancos, su cuerpo temblar con la tensión, pero el cuchillo no avanzaba. No importaba cuánta fuerza imprimiera, cuánta rabia pusiera en su embestida, la hoja no cedía un solo milímetro. Su rostro, antes una máscara de odio, se transformó. La furia se desvaneció, reemplazada por una perplejidad atónita, luego por un terror puro y desconcertado. Miraba el cuchillo, luego a mí, luego de nuevo al cuchillo, como si sus ojos no pudieran conciliar lo que veían con lo que su mente le decía que era imposible. Su garganta emitió un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y gemido. Fue en ese preciso momento cuando el milagro se hizo innegable para todos. De donde el cuchillo se había detenido, del centro de mi pecho, un resplandor comenzó a emanar. No era una luz cegadora ni artificial, sino un halo suave, un azul celeste tan delicado como el cielo al amanecer, tan puro como el agua cristalina. Era una luz que no iluminaba, sino que envolvía, que acariciaba, pulsaba con una ternura inexplicable, expandiéndose lentamente, llenando el espacio inmediato alrededor de mi cuerpo, haciendo que las sombras parecieran retroceder. Y luego, el aroma. Primero fue sutil, apenas una insinuación, como una brisa distante que traía consigo un recuerdo de jardín. Pero en cuestión de segundos se intensificó. Un perfume inconfundible, arrollador, de miles de rosas frescas. No era un aroma sintético ni uno artificial. Era la esencia pura de la naturaleza en su más sublime expresión. Como si de repente el altar se hubiera transformado en un vergel celestial. El aire se volvió espeso con su dulzura, penetrando en cada rincón del templo, en cada pulmón, en cada corazón. Era un aroma que no solo deleitaba el sentido del olfato, sino que invadía el espíritu con una paz profunda y una certeza inquebrantable de la presencia de lo divino. Los feligreses que un momento antes habían gritado o se habían encogido de horror ante la violencia, ahora se hallaban en un silencio aún más profundo. Un silencio no de miedo, sino de sobrecogimiento. Sus ojos, fijos en la escena, reflejaban una mezcla de incredulidad y asombro reverente. Algunos se santiguaban, otros caían de rodillas, bañados por la luz azul y el perfume embriagador. Podía sentir sus miradas, podía sentir la ola de emoción que los recorría, la realización colectiva de que no estaban presenciando un acto de violencia, sino algo infinitamente más grande, más santo. En ese instante, sosteniendo aún la hostia sagrada en mis manos, mi mente se vació de todo pensamiento mundano. Solo quedó la certeza absoluta, la revelación inconfundible. La mano de Dios, o más precisamente, la mano amorosa de nuestra Madre Santísima, se había manifestado. No para castigar la furia de Javier, sino para proteger a uno de sus hijos, y en el proceso, para revelar una verdad mucho más profunda. El calor en mi pecho, la luz azul, el aroma a rosas, eran las huellas de una presencia divina. Un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad y desesperación humana, la gracia de Dios y el amor maternal de María son un escudo impenetrable, un faro de esperanza que puede detener el golpe más brutal y transformar el odio más ciego en la antesala de un milagro. No era yo a quien protegían, sino al sacramento, y a través de ello, el alma de Javier, que estaba a punto de ser testigo de su propia salvación. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio atónito de la iglesia. Un sonido que, en ese momento de éxtasis y espanto, parecía provenir de otro mundo. Un eco hueco de la violencia que acababa de ser desarmada. No fue un simple golpe, fue un clang seco y final, como si el acero mismo se hubiera rendido ante una fuerza superior e invisible. Los gritos ahogados de la congregación se transformaron en un murmullo colectivo de asombro y alivio, un aliento que todos habían contenido por lo que pareció una eternidad. Javier, el hombre que un instante antes había sido la encarnación de la furia y el dolor, se desplomó de rodillas sobre los escalones del presbiterio. Su cuerpo, antes rígido de tensión, ahora temblaba incontrolablemente. Sus manos, que habían empuñado el arma con intención asesina, estaban abiertas, inertes sobre el mármol frío. Su rostro, antes una máscara de ira y desesperación, se había transformado en un mapa de conmoción y lágrimas. No me miraba a mí. Su mirada, llena de una mezcla insondable de terror y reverencia, estaba fija en el punto de mi pecho donde el resplandor azul, ahora más tenue pero aún perceptible,
se desvanecía lentamente, como una brasa divina que se consumía tras haber cumplido su propósito. Las lágrimas corrían por sus mejillas no de rabia, sino de una profunda, agotadora incredulidad y un dolor que empezaba a mutar en algo más. Sentí una suave, casi imperceptible pulsación en mi corazón, un eco de aquel calor inexplicable. El aroma a rosas, antes embriagador, ahora se disipaba en el aire, dejando solo un rastro dulce que se aferraba a la memoria. Una prueba olfativa de lo que habíamos presenciado. Lentamente, con manos que apenas comenzaban a recuperar su firmeza, me desabotoné la sotana. Luego, con una delicadeza que no sentía, abrí los botones de mi camisa interior. Allí, sobre mi corazón, apretado contra mi piel por años de uso, estaba el pequeño y humilde escapulario de la Virgen del Carmen. Era el mismo que mi bendita madre me había dado el día de mi ordenación sacerdotal. Una pequeña pieza de tela marrón con las imágenes de la Virgen y el Sagrado Corazón, unidas por un cordel gastado. Un objeto tan sencillo, tan frágil a la vista. Un símbolo de fe que había llevado conmigo cada día de mi vida sacerdotal. Lo inspeccioné con una reverencia que nunca antes había sentido. No tenía ni un rasguño, ni una marca, ni la más mínima señal del impacto brutal de un cuchillo. La tela era suave e intacta. La madera, pulida por el tiempo y el contacto con mi piel, permanecía sin una sola melladura. Era impensable, humanamente imposible, que esa simple prenda hubiera detenido una puñalada mortal. La congregación, observando en silencio mi gesto, ahogó otro jadeo colectivo. Algunos de los más ancianos, cuyas vidas habían estado siempre entrelazadas con la fe, cruzaron sus manos y susurraron oraciones, sus ojos brillando con lágrimas de asombro y comprensión. Javier, postrado a mis pies, alzó la vista y vio el escapulario. Sus ojos, antes llenos de ceguera y desprecio, ahora se dilataban con una comprensión dolorosa y una incipiente luz. La imagen de la madre, la misma que él había renegado con tanta furia, estaba allí, no en una aparición gloriosa, sino en un humilde trozo de tela que había servido como escudo impenetrable. En ese instante, Javier no vio un fantasma ni una visión mística, pero sintió una presencia abrumadora que lo envolvió. Una ola de paz y amor maternal que no se parecía a nada que hubiera experimentado desde la muerte de Elena. Era un consuelo que no entendía, pero que aceptaba con cada fibra de su ser roto. Como si un velo se hubiera descorrido de sus ojos, entendió. Entendió que la Madre de Dios no le había quitado a su esposa. No era la Virgen quien le había fallado en su desesperación. Era él quien se había alejado de ella. Y ahora, en el momento más oscuro de su odio, ella no solo me había salvado a mí, un instrumento de su hijo, sino que, de una manera que solo la gracia divina puede orquestar, le estaba salvando el alma a él. El odio que lo había consumido por 2 largos años, esa ira sorda contra el cielo y sus representantes, se desintegró en un instante, como ceniza al viento. Las paredes que había construido alrededor de su corazón se derrumbaron bajo el peso de una misericordia tan vasta e incondicional. El milagro lo supe en lo más profundo de mi ser, y lo confirmé en la mirada de Javier. No fue solo que yo, el Padre Miguel, continuara de pie, ileso, en el altar. El verdadero milagro, el más profundo y trascendente, fue que Javier, el hombre perdido y amargado, volviera a nacer en el fuego de la fe, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Fue la salvación de un alma, un testimonio vivo del poder del amor, que detiene incluso el golpe más mortal. Hoy, Javier no está en una cárcel, como muchos hubieran esperado después de tal arrebato de violencia en un lugar sagrado. No, hoy, Javier se sienta en la primera banca de nuestra iglesia cada domingo, puntual, sereno, con una paz que irradia desde lo más profundo de su ser. Su presencia es un bálsamo para el alma de nuestra comunidad, un recordatorio constante de que la gracia de Dios es capaz de transformar el odio más visceral en la fe más pura. Verlo allí, arrodillado con devoción durante la consagración, es para mí el milagro más conmovedor que sigo presenciando semana tras semana. Su historia, la de aquel hombre que intentó silenciar a un sacerdote y fue detenido por la mano invisible de la Madre de Dios, se ha convertido en una leyenda. Un susurro de asombro y esperanza en cada hogar de Santa Brígida y en los pueblos vecinos. Los peregrinos vienen a escuchar su testimonio, a ver el rostro de un hombre que ha renacido. No fue procesado, no, porque yo me negué rotundamente a presentar cargos. ¿Cómo podría haber acusado al hombre que se ha convertido en el más grande y vivo testimonio de la misericordia de Dios que he conocido en mis largos años de ministerio? Su arrepentimiento era tan genuino, tan profundo, que cualquier castigo humano palidecía en comparación con la transformación que la gracia divina había obrado en él. Javier, con una humildad que desarma, se ha entregado por completo al servicio de la parroquia. Es él quien ahora cuida nuestro jardín, especialmente los rosales,
que florecen con una exuberancia que nunca antes habían mostrado. Me gusta pensar que cada rosa que abre sus pétalos es una pequeña oración de gratitud que Él eleva al cielo, un eco del aroma celestial que inundó el templo aquel día. A menudo lo veo arrodillado frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, sus manos callosas entrelazadas, no con la desesperación muda que solía marcar su rostro, sino con la gratitud silenciosa de un hijo que, después de un largo y oscuro viaje, ha vuelto finalmente a casa. Sus ojos, antes llenos de amargura, ahora reflejan una luz tenue pero firme. Una comprensión de que Elena no le fue arrebatada, sino que lo esperaba en un lugar de paz, y que la Virgen, lejos de ser indiferente a su dolor, lo había envuelto en su manto protector. En mi estudio, sobre un pequeño estante de madera, guardo dos objetos que son para mí reliquias vivas. El cuchillo torcido, su hoja retorcida como si se hubiera enfrentado a una fuerza impenetrable, y el pequeño, humilde escapulario de la Virgen del Carmen, aún intacto, sin una sola marca. A veces, en las horas tranquilas de la tarde, los tomo entre mis manos. Toco el metal frío y deforme, luego la suave tela del escapulario, y el recuerdo de aquel día inunda mi ser con una gratitud abrumadora. Y entonces pienso en la fe. No nos promete una vida sin dolor, eso lo sé bien. Nos encontraremos con la enfermedad, la pérdida, la desesperación que puede romper el espíritu más fuerte. Pero la fe, mis queridos hermanos, sí nos asegura que, incluso en la oscuridad más profunda, cuando sentimos que todo se desmorona y el golpe final parece inminente, la mano protectora de nuestra Madre Santísima siempre estará ahí. Ella nos cubre con su manto, nos envuelve con su amor incondicional, deteniendo el golpe que busca aniquilarnos, no para librarnos de la herida, sino para salvarnos el alma. Ella es nuestro refugio, la estrella que guía al corazón extraviado de vuelta al amor de Dios. Un amor que, como he aprendido de la manera más milagrosa, es capaz de detener incluso el cuchillo de la desesperación.